Una centrífuga es un dispositivo de laboratorio o industrial diseñado para separar componentes de una mezcla líquida o sólida, mediante el uso de la fuerza centrífuga. Esta fuerza se genera cuando la muestra es girada rápidamente alrededor de un eje, haciendo que los componentes de la mezcla se separen según su densidad, peso o tamaño. Sus características principales son: rotación rápida. La centrífuga funciona girando a altas velocidades, lo que crea una fuerza centrífuga que empuja las partículas más densas hasta el fondo del recipiente. Separación por densidad. Los componentes de la mezcla que tienen diferentes densidades se separan cuando se someten a la acción de esa fuerza. Los componentes más pesados se desplazan hacia el exterior o fondo, mientras que los más ligeros se quedan en la parte superior. Aplicaciones comunes. Laboratorios clínicos para separar el plasma de la sangre o las células sanguíneas del suero. Industrias de alimentos para separar la crema de la leche o para clarificar líquidos. Industrias farmacéuticas para la separación de componentes de medicamentos o sustancias activas. Y tratamientos de agua para separar sólidos suspendidos en líquidos. Tipos de centrífugas. Existen varios tipos de centrífugas adaptadas a diferentes aplicaciones y tamaños de muestras. El primero que tenemos son las centrífugas de mesa o de laboratorio, que son pequeñas y se utilizan para experimentos en laboratorios de biología, química y medicina. Pueden ser de alta velocidad o de baja velocidad. También tenemos las centrífugas de alta velocidad, que son las más potentes y se utilizan para separar componentes de muestras de altas complejidades como células, proteínas o virus. Luego están las células refrigeradas, que tienen un sistema de enfriamiento para mantener la temperatura constante y evitar que la muestra se caliente durante el proceso de centrifugado, lo cual es crucial en algunas aplicaciones biológicas. También tenemos las centrífugas de tubo, que están diseñadas para acomodar tubos de ensayos o frascos pequeños, generalmente en un entorno de laboratorio. Tenemos también las centrífugas industriales, que se emplean en procesos industriales para la separación de sólidos y líquidos, en la producción de productos como aceites, jugos o en el tratamiento de agua. Y por último tenemos las centrífugas de filtro, que se utilizan para filtrar sólidos de líquidos, como en el caso de la producción de alimentos y bebidas. El funcionamiento de una centrífuga se basa en el principio de la fuerza centrífuga, que es la fuerza que actúa sobre un objeto cuando se mueve en un círculo. Al hacer girar un recipiente a altas velocidades, esta fuerza hace que los componentes de una mezcla que tienen diferentes densidades se separen. Los pasos del proceso son preparación de la mezcla, donde la mezcla que se va a separar se coloca en tubos centrífugos o recipientes adecuados, y luego en estos recipientes la sustancia más densa se desplazará hacia el fondo, mientras que la más ligera quedará en la parte superior. Luego tenemos el giro rápido, ya que una vez que los tubos están en la centrífuga se cierra la tapa de seguridad y la máquina comienza a girar a alta velocidad. El giro genera una fuerza centrífuga que empuja los componentes de la mezcla hacia el exterior del recipiente. También tenemos la generación de la fuerza centrífuga. Esta fuerza actúa sobre las partículas de la mezcla, empujándolas hacia el fondo del tubo o hacia las paredes de la centrífuga. También tenemos la separación de componentes, que se separan en componentes más densos, como son las partículas más pesadas, o componentes menos densos, como son las sustancias más ligeras. Luego tenemos la finalización del proceso, ya que después de un tiempo determinado la centrífuga detiene su rotación. El operador puede retirar los tubos centrífugos y observar las diferentes capas formadas dentro de ellos. La capa más densa en el fondo es el sedimento y las capas más ligeras estarán arriba. Por último tenemos la recuperación de las fracciones separadas. Dependiendo del objetivo de la centrifugación, el operador puede extraer las distintas fracciones, como por ejemplo puede recoger el líquido sobrenadante, que es la capa superior, o el sedimento, que es la capa inferior. En conclusión, el funcionamiento de una centrífuga se basa en aprovechar la fuerza centrífuga generada por la rotación rápida, que permite separar los componentes de una mezcla en función de sus densidades. Las medidas de prevención que hay que tener en cuenta al usar la centrífuga garantiza la seguridad del usuario, gracias al correcto funcionamiento del equipo y la integridad de las muestras. Como algunas medidas de prevención son la revisión previa del equipo, con una inspección del equipo, antes de utilizar la centrífuga, asegurarse de que el dispositivo esté en buen estado,
verificar que no haya piezas rotas, grietas o daños en componentes importantes como el rotor, la tapa de seguridad o los tubos. Hay que controlar la temperatura y asegurarse de que está configurada adecuadamente para las muestras que se va a procesar. Hay que usar adecuadamente la protección personal, los EPIs, como la protección ocular, los guantes, una ropa adecuada, etc. El espectrofotómetro es un dispositivo de laboratorio utilizado para medir la intensidad de luz absorbida o transmitida por una muestra a lo largo de un rango específico de longitudes de onda del espectro electromagnético, que incluye la luz ultravioleta, visible e infrarroja. Tipos de espectrofotómetros. Espectrofotómetros de un solo haz. Contiene solo un haz de luz y se utiliza para análisis de concentración en soluciones simples. De doble haz. Contiene 2 haces de luz, medición simultánea y se utiliza en la investigación avanzada y análisis de compuestos. De escaneo. Su característica principal es el escaneo continuo de longitudes de onda. Se aplica en análisis espectral completo y caracterización de compuestos. De fluorescencia. Mide la luz emitida por fluorescencia después de excitación. Se aplica en investigación molecular y diagnóstico médico. De microplaca. Mide múltiples muestras simultáneamente en microplacas. Se aplican en ensayos de alto rendimiento y pruebas biomédicas. De alta resolución. Alta precisión y resolución en mediaciones. Se aplica en investigaciones avanzadas en física y química. Funcionamiento del espectrofotómetro. Se basa en la medición de la cantidad de luz absorbida o transmitida por una muestra a lo largo de un rango de longitudes de onda. En primer lugar, la luz de la fuente se dispersa y se selecciona para una longitud de onda específica. En segundo, la luz pasa a través de la muestra donde parte de ella es absorbida. En tercer lugar, el detector mide la cantidad de luz transmitida por la muestra. En el cuarto, la absorbancia se calcula y se muestra como un valor que se está relacionado con la concentración de la sustancia. Y por último, los resultados pueden presentarse con una lectura numérica o un espectro visual. Este proceso permite realizar análisis cuantitativos y cualitativos de sustancias en solución, como la determinación de concentraciones de compuestos químicos o biomoléculas, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, etc. Medidas de prevención. El uso adecuado de un espectrofotómetro requiere algunas medidas de prevención para garantizar la seguridad y precisión en las mediciones. Manejo adecuado de muestras. Algunas sustancias pueden ser tóxicas o peligrosas, por ello debemos usar guantes y trabajar bajo campanas de extracción si las muestras son peligrosas. Calibración y mantenimiento. Los espectrofotómetros deben ser calibrados regularmente para garantizar mediciones precisas. Además, deben ser limpiados adecuadamente para evitar contaminaciones o interferencias en las lecturas. Control en la fuente de luz. Hay que mantener la fuente de luz en buen estado y revisar periódicamente que no haya fluctuaciones en la intensidad. El espectrofotómetro es un instrumento fundamental en muchos laboratorios y tiene diversas aplicaciones en diferentes áreas científicas y tecnológicas.